Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gozo para mí el poder compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. En esta tarde quiero compartir con ustedes eh, algo que está en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6 en adelante. Pero antes de eso, eh, bueno, voy a comenzar leyendo desde el versículo 1. Pero antes de eso quisiera hacer una pequeña oración. Señor, te pido que bendigas a tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que fortalezcas a tu iglesia, Señor. Que edifiques a tu iglesia, Señor. Que ministre a tu iglesia, Señor. Yo, Señor, te alabo, te glorifico, te exalto y te adoro, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, quisiera poner como título a esta prédica: nuestro Señor Jesucristo, modelo perfecto de liderazgo. Señor Jesucristo, modelo perfecto de liderazgo. Y voy a tocar diferentes versículos relacionados con el tema, ¿no? Ahora, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo, el versículo 1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Fíjese, el rey de Herodes echó, que dice, mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Yo creo que eso suena muy familiar, ¿no? Con la situación actual que está pasando en el mundo, en la cual la iglesia, directa o indirectamente, pasa por algo similar, no en concreto, no de una manera paralela específicamente, pero algo similar indirectamente. Yo creo que ustedes saben a lo que me refiero, en que a muchos hermanos que están en este país, ¿vale? Y que hay hermanos que no han sido privilegiados socialmente con cierto estatus como para poder ingresar a este país de una manera legal, y que por diferentes circunstancias, situaciones están aquí en este país, y que indirectamente la iglesia está siendo perseguida, porque hay muchos que son miembros de la iglesia. Y a Dios no le interesa tu estatus legal, lo que a Dios le interesa es el estatus de tu corazón. Porque el que tú tengas la tarjeta verde no te va a llevar al cielo, eso no te va a salvar. Y por más millonario que tú seas, eso no te va a llevar al cielo. Lo único que te va a llevar al cielo, lo único que te va a salvar es tu relación con Cristo. Es cómo tú andes con Cristo. ¿Entiendes? Dios no hace acepción de personas. Dios no va a decir, tú eres ciudadano y tú eres... No. Dios lo que le interesa es cómo está tu corazón de Él, si le conoces, ¿no? Lo que le interesa a Dios, ¿no? Las cosas de Él, su palabra, ¿no? Entonces lo que le interesa a Dios es cómo tú estés en tu caminar delante de Él. Eso es lo que le interesa a Dios. Y Dios dice que cualquiera que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Así que tenga papeles o no tenga papeles, sea ciudadano, está condenado el que no cree en Él. Entonces, la persona siempre tiene que tener su estatus espiritual con Dios
siempre lo tiene que tener en buena orden, ¿va? Con Dios. Dice, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aquí se han dado este tipo de situaciones que han ido a ciertas iglesias que han hecho lo mismo, ¿va? Ahora dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Así que aquí vemos que ese fue el primer, este fue el, aquí vemos uno de los mártires, ¿va? Que es Jacob, hermano de Juan, ¿va? Dice que el rey Herodes, ¿va? Mandó a ejecutar a Jacob, hermano de Juan, ¿va? Un mártir de la iglesia, ¿va? Entonces ya, aparte de maltratarlos, los estaba persiguiendo, ¿va? para, para este, para, para matarlos, ¿va? Porque dice que y él siempre empezó a usar lo que se llama la fuerza letal, ¿va? Porque dice que y mató a espada, ¿va? A espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿va? ¿Va? Entonces, aquí vemos un prototipo, un tipo de gobierno de el cual, eh, aparte de oprimir, perseguir, ¿va? Empezó a querer eliminar a los cristianos, ¿va? Bueno, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, porque los judíos, acuérdense que estaban en contra del pueblo cristiano, procedió a prender también a Pedro. Ok, ahora, ¿por qué fue que él se fijó en Pedro? Ah, dice que él se fijó él se fue en Pedro porque Pedro era un líder. ¿Va? Entonces, él capturando al líder, él pensó que de esta manera él iba a poder subyugar a la iglesia. ¿Va? Por el movimiento de Dios que en ese momento estaba agarrando auge. ¿Va? Fíjese pues, fíjese lo que estaba haciendo este caballero. Él tenía, el hombre se creía que era que nadie lo podía enfrentar, que nadie lo podía llamar a cuenta. ¿Va? El hombre se creía que lo... ¿va? Pero aquí dice la palabra de Dios. Dice, y él lo que andaba... otra cosa que él quería, viendo, dice que, y viendo que esto había agradado a los judíos, así que está jugando políticamente, porque él estaba haciendo algo que políticamente a él iba a beneficiar, porque eso le iba a dar una buena vista, le iba a dar un buen rating delante de la comunidad, porque eso es lo que ellos querían. ¿Ah? Entonces él se opuso a Dios, se fue en contra de Dios para agradar a los judíos, porque este era un hombre inteligente. Para hacer rey y todo eso, no era cualquier persona, era un tipo inteligente que sabía lo que estaba haciendo. ¿Va? Entonces, aparte de eso, que había sido un libro muy estudiado. Ahora, era entonces, dice la palabra de Dios, era entonces, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, pues iba a aprender también a Pedro, el cual era el líder. Era entonces los días de los panes sin levadura, ¿no? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Fíjense, pues, habiéndole tomado preso, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo puso en la cárcel. Así que él mandó a detener. Me imagino cómo lo habrá hecho. En aquellos tiempos no habían celulares, no había radio, no había satélite, no había, ¿entiendes? Pero él tenía su sistema de inteligencia que ellos detectaron dónde estaba Pedro y lo fueron a detener a Pedro, ¿no? Y cuando lo ha de haber ido, me imagino que mandó un buen grupo de soldados para detener a Pedro, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, y cuando habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, entregándole a 4 grupos
de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. 4 grupos de 4, 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Así que yo creo que se turnaban, ¿no? Un grupo de 4, te venía otro grupo de 4, te venía otro grupo de 4 y lo custodiaban. Squad, es como un escuadrón, ¿no? 4 grupos de 4, ¿no? De 4, un squad. Venía un grupo de 4, lo custodiaba, y venía otro grupo de se iba ese grupo de 4, así que se mantenían custodiándolo continuamente. Y Pedro, todo lo que hacía era predicar el evangelio, ¿va? Llevar el evangelio de la paz, era todo lo que él hacía, ¿va? Mas, sin embargo, detrás de las actitudes, detrás de las acciones de Herodes estaban los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Estaba un principado que estaba manipulando a este individuo, que los principados y las potestades tenían acceso y lo estaban utilizando para procurar hacerle daño a Pedro y de esa manera perjudicar el avance del evangelio. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Ahí quiero hacer un hincapié. Hermanos y hermanas, por el Señor, es menester que se ore por los líderes. Tenemos que orar por los líderes, tenemos que orar por los pastores, porque los pastores también pasan pruebas, los pastores también pasan situaciones, ¿va? El enemigo también ataca a los pastores, porque muchos pensarán que el enemigo va detrás de las ovejas. No, hay enemigos que atacan también a los pastores. El enemigo también le tira dardos. Así que el pastor tiene una función, que él tiene que defender las ovejas y también tiene que defender de sí mismo. ¿Sí? Entonces, y los principados y las potestades y las huestes espirituales de tinieblas a veces lanzan todos sus dardos contra el pastor. O contra el pastor, o su familia. Podemos hablar, hay muchos grandes ministros que han sido atacados por el enemigo. Así que muchas veces el trabajo del pastor es muy desgastante, ¿no? Porque tiene que, aunque él no tiene que cargar con los problemas, porque los problemas los carga el Señor, pero él tiene que estar atento a las necesidades de su iglesia. Tienen que estar atentos a las necesidades de él mismo y su familia. Entonces, tenemos que orar por los pastores, porque también son seres humanos. Ellos comen, tienen que comer, ¿no? Aunque ayudan a los pastores, pero también tienen que alimentarse, ¿no? Los pastores tienen que tener una vida sosegada, ¿no? Pero hay que orar por ellos, porque atacando al pastor, ¿qué pasa? Las ovejas se dispersan. Entonces es muy importante que la iglesia ore por los pastores, que la iglesia ore por los líderes, ¿no? Porque en un campo de batalla, en un campo de batalla, una guerra, muchas veces el enemigo se va a ir de entre el que es más importante. Ellos no se van a ir detrás de los rasos, ellos van detrás de los que son más importantes, ¿verdad? Porque sabe que yéndose detrás de los rasos va a tener que gastar mucho tiempo, ¿verdad? Porque tiene que ir detrás de este, pero si él se va detrás del más importante, tumbando ese, ¿entiendes? Entonces, es por eso que hay que orar a Dios por los pastores, hay que orar a Dios por los líderes, por los líderes congregacionales. ¿Y para qué hay que orar a Dios? Hay que orar a Dios para que los dirija, para que les dé fuerza, para que los fortalezca, para que ellos se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Para que no caigan en tentación, porque también ellos son tentados. A ver, nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿verdad? Él
Él venció y nos ha mostrado cómo nosotros también podemos vencer. Entonces, los pastores también son tentados. ¿Por qué? ¿Qué? Porque son seres humanos. ¿Va? Los líderes son seres humanos. ¿Va? Entonces, igual manera también los pastores tienen que orar por la iglesia, tienen que orar por los hermanos, tienen que ir por las necesidades del pueblo, porque ellos tienen que guiar a la grey a pastos verdes, tienen que guiarlos a aguas de remanso, ¿va? Con la dirección del Espíritu de Dios. ¿Va? Tienen que pastorear con amor y tienen que ir más allá, tienen que ir más allá de los, es decir, que tienen que pastorear la iglesia espiritualmente, pero también tienen que ver cuáles son las necesidades materiales, ¿va? Porque se está en este mundo. Entonces ahí es donde yo a veces yo no estoy de acuerdo con alguna actitud, ¿no? Que por ejemplo, que muchas veces los pastores como que bloquean un teléfono y tú los llamas y no te contestan. Que cuando durante la semana no son pastores, ¿va? Porque tienen su vida aparte y solamente los fines de semana o de semana, pero fuera de la iglesia tú no te puedes comunicar con ellos, no están ahí cuando tú necesitas algo. Entonces, esa no es la actitud que Dios quiere, porque dice la palabra es que el pastor tiene que estar atento, el pastor tiene que estar atento a las necesidades de la grey y tiene que estar atento a las necesidades de la grey dentro y fuera de la iglesia. Así que un pastor no solamente es pastor dentro de la iglesia, un pastor es un pastor fuera de la iglesia, porque una oveja puede venir a la iglesia, ¿no? Pero puede ser que esté siendo atacada por el enemigo. Entonces, ¿cómo puede el pastor saber que la oveja está siendo atacada por el enemigo? Tiene que ir a ver qué es lo que está pasando. Tiene que ir a ver, ¿no? A algunos el Señor se lo revela espiritualmente. A algunos, algunas veces las ovejas le dicen qué es lo que está pasando. Pero muchas veces las ovejas no dicen nada, ¿no? Entonces, ahí es donde el pueblo, ahí es donde el pastor tiene que velar por la salud espiritual de la iglesia en forma integral, ¿no? Entonces, ahí también el pastor tiene que ver la forma de cuidarse, porque el enemigo, estamos en una guerra, es una guerra espiritual, ¿no? Es una guerra espiritual. Y en esta guerra espiritual, el pastor es el líder, es el capitán o es el general, dependiendo del puesto que él tenga ahí dentro, dependiendo de la cantidad de miembros, ¿no? Puede ser que sea un teniente, un capitán o un general. En el ámbito espiritual, pues sabemos de que el pastor de pastores, ¿va? Y el que tiene el mando total del pueblo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, porque él es la cabeza, pero los pastores tienen sus funciones. Entonces los pastores tienen que saber conocer al enemigo, las estrategias del enemigo, ¿va? Y estar pendientes de que está en un campo de batalla espiritual y que la batalla no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si un pastor está pastoreando, está ejerciendo el ministerio y tiene que aconsejar a una hermana, es importante que la esposa del pastor esté ahí, en la oficina, no esté el pastor solo, ¿no? O que si van a visitar a una familia, ¿va? Él tiene que ir acompañado de, de su mujer, de la pastora, ¿no? Y, y tenga que ver cosas, es importante que alguien esté ahí, ¿no? Así los oficiales de la iglesia, los miembros, ¿va? Que estén presentes, ¿no? Eh, y de esa manera poder proveer a la iglesia con la dirección espiritual que Dios quiere, porque Dios quiere que el trabajo se haga en forma integral, siempre dando énfasis a la palabra de Dios, pero también hay otros factores que tienen que ver, factores de comunicación,
¿verdad? Factores de comunión, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mira cuán bueno, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Si el hermano y la hermana cuando salen de la iglesia los domingos, tienen que salir con bendición, ya sabiendo de que de antemano ya tienen la bendición de Dios. Y tienen que salir gozosos con ese gozo de la vida eterna. La vida eterna, ¿no? Entonces, dice la palabra, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso es bueno ir a los cultos de oración. Porque cuando se va a los cursos de oración, se elevan esas oraciones, llegan delante de Dios y Dios responde. Aquí Dios respondió, porque dice que la iglesia estaba haciendo oración por él sin cesar. La iglesia no debe de cesar de hacer oración. Y no hay que orar por los pastores, hay que orar por la familia de ellos, también hay que orar por los diáconos, hay que orar por los oficiales, hay que orar por los hermanos, hay que orar por los hermanos débiles y hay que orar por los hermanos fuertes, ¿no? Porque todos somos un cuerpo en el Señor y somos uno en Dios, ¿no? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia tiene que orar por los líderes, porque los líderes también pasan por tentaciones, los líderes también pasan por pruebas, a los líderes también nos ataca el enemigo. Muchas veces cuando un pastor se para, solamente Dios y él sabe los problemas por los que él pueda estar pasando. Hay que orar por la esposa del pastor también. Hay que orar por la esposa del pastor porque ellos saben las situaciones por la que puede estar pasando el pastor. Entonces, es importante la oración. La oración es algo que Dios, es un privilegio que Dios le ha dado a cristiano para poderse comunicar con Él. Tú cuando oras te estás comunicando con Dios, el creador del universo. El creador, mira, si tú te pones a ver qué tan pequeñito es el universo en la Tierra en la magnitud de la inmensidad del universo. Es un lugar, pero Dios nos ama tanto que Él nos escucha. Él nos da la prioridad. Dios nos pone atención. Entonces cuando tú oras, tú te estás comunicando con el Todopoderoso. ¿Entiendes? Directamente con el Todopoderoso. Con el creador de las galaxias. Son trillones y trillones de galaxias. Los científicos no terminan de contar las galaxias que hay. Dios nos ama. Dios nos ama. Entonces, sin cesar hacer oración a Dios por él. Entonces la iglesia también tiene que orar por la familia de la iglesia, tiene que orar por los programas de la iglesia, por los proyectos de la iglesia, tiene que orar para que los hermanos sean sanos. Hay poder cuando la iglesia ora, hay poder. Hay poder. El Señor dice que donde dos o tres estuvieran reunidos en mi nombre, ahí estoy, hermano. Entonces cuando la iglesia ora, la presencia de Dios se hace palpable, hermano. Hay que orar. El culto menos asistido a las iglesias es el culto de oración. ¿Va? La mayoría, son pocas las iglesias en las cuales tú puedes decir que un culto de oración esté llena o que tienen hermanos. Normalmente las iglesias, especialmente en este país, para el culto de oración hay 2 o 3 hermanos en las iglesias. ¿Va? Es como cuando tú estás esperando que te llamen por teléfono, ¿va? No te llama nadie, o te llaman 2 o 3. Dios, que es el creador del universo, Él espera que lo llamemos por teléfono. ¿Y quiénes son los que lo van a llamar por teléfono? Su pueblo, su iglesia. El impío no llama a Dios por teléfono porque el impío no reconoce a Dios, el impío no honra a Dios, el impío no sirve a Dios. ¿Ya? Además que Dios no está atento a las oraciones de los impíos. ¿Ya? Al soberbio, al altanero, al arrogante, el que se cree que lo puede todo. Dice que la palabra es que
Dios, dice, ¿va? Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Entonces, a Dios no escucha las oraciones de los altivos, de los arrogantes, ¿no? Pero Él está atento a la oración de los justos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Orar. Tú puedes orar en tu casa. Está bien, puedes orar en tu casa, magnífico. Pero es bueno cuando tú vas al culto de oración, porque ahí se unen las fuerzas de la oración y se pueden lograr cosas, ¿no? Cuando tú oras en tu casa está bien, porque tú tienes que orar en todo momento. Dice la palabra, es sin cesar. Cuando muchos hermanos piensan que solo tienen que orar cuando están cuando van a la iglesia el domingo, ahí se acuerdan de orar. No, tú tienes que orar en tu casa. Puedes orar cuando estás en tu trabajo. Bueno, tienes que orar en tu trabajo. Cuando vas caminando por la calle, puedes orar. Si está en cualquier lugar donde tú estás, tú debes de orar. Tú puedes y debes de orar al Señor. Pero es importante como, como, como cuerpo de Cristo, orar en uno, ir a la iglesia, como el ejército celestial de Dios, ¿va? Entonces, porque ahí hay fuerza, ahí hay potencia, ¿va? Y, y Dios espera que el pueblo se comunique con Él como un solo. Es como hacer un video chat, una videoconferencia con Dios. Todos juntos nos juntamos y hacemos una videoconferencia o videocomunicación. No es más que una video, porque ahí es algo más poderoso. Hacemos una comunicación oracional con Dios. Y ahí hay poder, ¿va? Entonces es importante la oración. Es importante. Dios espera que lo llamemos en grupo también, ¿va? A veces lo llamamos así en pueblo individual, pero cuando lo llamamos en grupo, a Dios le agrada, porque Él ve que hay comunión, Él ve que hay amor, Él ve que el cuerpo, el cuerpo está andando como Él quiere, ¿no? Dice, sin cesar. Wow, me gusta esta palabra, sin cesar. Sin cesar, oración, hacían sin cesar oración a Dios por Él. Se da cuenta de que aquí no habían esos hermanos, esos cómo le llaman, eso que hacen, que practican la cultura de la cancelación, no, que el hermano lo agarraron, que está ahí, que está preso, que ya, no se ponían ellos no se ponían a dar está bien que este héroe lo haya metido preso porque lo tiene, no, él no, pues, porque no, que él infringió la ley del César, del gobierno, que está bien, no. Ellos lo que hicieron fue orar a Dios por él. No dijeron, si él viene para acá, lo vamos a recibir, porque él ya estuvo detenido. Como hacen ahora que en muchos países, ¿verdad? Cuando una persona, el sistema mismo le bloquea las oportunidades a la persona para que no pueda encontrar trabajo cuando una persona es detenida, ¿no? Así, el sistema de este país, ¿verdad? Le bloquean las puertas, ¿va? La sociedad y todo eso, ¿va? Inclusive las iglesias mismas, ¿va? Se encargan de bloquear a esa persona, ¿va? Sin saber la causa por la que pudo haber sido detenido, puede haber sido por una causa menor, pero los sistemas aquí en la tierra son así, ¿no? Por eso es que yo muchas veces les digo a los jóvenes que no se metan a problemas aquí en este país con las autoridades, porque muchas veces cuando se meten a problemas ya eso les va a el récord, ¿va? Y los bloquean. Y, pero, pero muchas veces son situaciones menores, ¿va? Y por eso, cuando son situaciones menores, se les recomienda a las personas no decirlo o no divulgarlo, porque muchas veces la sociedad, cuando sabe,
ellos no se encargan de bloquear a las personas y ellos bloquean a las personas y les ponen un estigma. Entonces, eso es lo que hace, esta es la cultura del- de la cancelación. Y igual, por ejemplo, estas leyes actuales que hay leyes del gobierno, de la ley de migración, por ejemplo, si una persona ha cometido alguna falta, entonces si el gobierno, esa falta, por más menor que sea, el gobierno lo está tomando en cuenta ahora para perseguir a las personas y para sacarlas del país, ¿vale? Entonces, eh, eso es parte de lo que se llama la cultura de la cancelación. Aquí Pedro fue detenido. ¿Va? Pedro fue detenido, fue apresado por predicar la palabra, lo cual muy probablemente dentro de los estatutos y los reglamentos y las leyes de ellos, ya sea el gobierno del Imperio Romano, el judío, entonces para ellos estaban infringiendo la ley, ¿no? Y era causa de ser detenido, pero aparte de eso, era una situación en la cual la vida de Pedro corría peligro, porque era considerada tal vez una sedición, era considerado como una sedición o era considerado como una un levantamiento, porque estaban proclamando a nuestro Jesucristo como rey, ¿va? Entonces, para ellos el único rey era César, algo así, ¿va? Entonces, ahí la vida de Pedro corría peligro porque era una persecución gubernamental del gobierno de ese entonces, ¿va? Entonces ahí el pueblo judío estaba de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, que la nación en ese momento estaba de acuerdo con esta ley que se estaba implementando, ¿va? Y por lo tanto estaba de acuerdo con esa actitud. Pero la iglesia oraba sin cesar. Me gusta esa parte que dice que el pueblo de Dios, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel de 4 soldados romanos. En ese entonces, el Imperio Romano era la potencia militar de entonces, era lo que gobernaban. Ellos era la potencia militar. No había quienes hiciera frente, era un imperio. Entonces, los 4 soldados que estaban ahí eran 4 soldados, de los mejores soldados que había en entonces ahí. Entonces, pero la iglesia hacía sincera oración. Se dio cuenta que no estaban criticando a Pedro, que no estaban pensando, no, ellos estaban orando a Dios por Pedro. Así la iglesia ahora también tiene que orar por los hermanos que están detenidos por una u otra causa. Hay hermanos cristianos que están detenidos, ¿no? Que han sido detenidos en este país, ¿no? O que están detenidos en otros países. Hay países donde el predicar el evangelio es contra la ley y está siendo detenidos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que orar. La iglesia tiene que orar, ¿no? Nosotros tenemos que ver, ¿va? Nosotros tenemos que ver en el ámbito espiritual y orar a Dios. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿va? Me gusta. Hacía oración a Dios por él, ¿va? Ahora, ¿qué pasa? Dice, en el 6 dice lo siguiente, y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Wow. Pedro estaba relajado ahí durmiendo. Pedro no estaba ni afligido, ni él estaba durmiendo, como que estaba tranquilito ahí, ¿verdad? Yo creo que Pedro había hecho su oración, pero como que él no estaba, él se sentía tranquilo, porque él sabía que le estaba sirviendo a un Dios todopoderoso. Fíjese, dice lo que pasa, dice,
y he aquí, dice, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Habían cuatro guardias. Dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor. ¿Verdad? Dice, y una luz resplandeció en la cárcel. Se presentó el ángel y una luz resplandeció. Ah, una luz que era más fuerte que la luz del día. Porque hay que, imagínense, una luz que resplandeció, más fuerte que la misma luz del día. Y tocando, dice, una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, levántate pronto. Wow. Levántate pronto. Una situación, Pedro corría peligro porque ya Jacobo, ¿verdad? Jacob había sido, martirizado por Herodes. Y ya Herodes pensaba hacer lo mismo con él, con Pedro. Pero una luz resplandeció, dice, en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Hermano y hermana, no importa qué planes tenga el enemigo contra ti, no importa qué es lo que el enemigo esté planificando, Dios te va a proteger de los planes del enemigo. Dios se va a anticipar a los planes del enemigo y te va a librar. Dios te va a socorrer. No importa cuál situación sea, Dios está ahí y Él está atento. Él está atento. Yo también lo libraré. Yo también lo libraré. Estaré con Él en la angustia. Lo llenaré de larga vida y le mostraré la salvación de Jehová. Entonces, dice, y los guardias de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la casa. Y tomando Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El enemigo no te puede atar, hermano. Yo declaro en el nombre de Jesús, cualquier cadena que te esté atando, se cae ahora. Cualquier cadena que el enemigo ha querido poner sobre tu vida, se cae ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa qué atadura, y es una atadura mental, si es una atadura espiritual, la atadura que sea, pues, si es una atadura de manía, de malas mañas, esa atadura se cae en el nombre de Jesús ahora. Tú sales en el nombre de Jesús, tú sales de la cárcel de la opresión. En el nombre de Jesucristo tú sales de la cárcel de la opresión. En el nombre de Jesús tú sales de la cárcel de la angustia. En el nombre de Jesucristo tú sales de la cárcel de la tristeza. Y esa cadena se rompe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, digo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Cíñete y átate las sandalias. Es decir, que las sandalias dan a entender que iba para seguir predicando el evangelio de la paz. Cíñete el lomo cíñete el lomo. Y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y lo hizo así, obedeciendo. Y lo hizo así. Le dice, y saliendo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. ¡Wow!
él pensaba que era una visión. Estaba siendo liberado de la cárcel, de era una cárcel de una de las potencias militares más grandes que había en ese entonces, con 4 soldados romanos, 4 soldados profesionales que estaban ahí. Y él pensó que estaba viendo una visión. Él pensó que estaba viendo una visión. Y era realidad. Es como que él pensó que estaba soñando y era verdad. Es como cuando tú sueñas un sueño y despiertas y te das cuenta que es un sueño, pero aquí él estaba soñando, él estaba pensando que estaba soñando y era verdad. Era una realidad. Pensó que estaba viendo una visión y era verdad. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor. Eh, dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Así que, bueno, aquí vemos, dice que había, aquí dice, eran 4, ¿no? Esos se turnaban, pero había una puerta, había otra puerta. Así que en cada puerta habían 4 guardias. Así que había un total de, ¿qué? Dice, 8 guardias cuidándolo, porque pasó una puerta y pasó la otra puerta, ¿verdad? Y esos guardias eran turnados, se turnaban a cuidarlo. Entonces, Pedro estaba en una cárcel de máxima seguridad, y de ahí lo sacó el Señor. Bueno, wow, impresionante, es impresionante. De ahí, de esa cárcel de máxima seguridad, lo sacó mi Dios, al que yo sirvo, al Todopoderoso, al Creador del universo y de la tierra. Mandó su ángel para liberarlo. Al que yo honro, al Dios que yo adoro, ¿verdad? El Dios que yo adoro. Y dice la palabra de mi Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Verdad? Dice, entonces, pero volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que, ¿qué era lo que Herodes y qué era lo que el pueblo judío esperaba? Que muriera Pedro, porque esa era la intención de Herodes, ¿no? Con respecto a eso, yo quisiera dar el testimonio. Y hace mucho tiempo, yo andaba, bueno, predicando, ahora ministrando, yo andaba ministrando en el país de México. Entonces yo ministraba en diferentes lugares, me tocó ir a montaña y todo eso. En uno de esos pueblos por ahí, una de esas, yo fui a hacer una campaña a una iglesia. Entonces el pastor de esa iglesia me contó me dio su testimonio. Y él me dijo de que antes de que él se dedicara a Cristo, él me dijo, mire, que él antes, que él se había dedicado, que él estaba metido en lo que viene siendo estupefacientes y drogas y todo eso. Eso me dijo él a mí. Y que él era como caudillo, ¿no? De eso. Y que él vivía una vida muy buena. O sea, vivía una muy buena, tenía su familia y todo eso. Pero que de tantas lo detuvieron y lo metieron a la cárcel. Él estuvo detenido y lo metieron a la cárcel a él, ¿no? Y que él era un hombre duro, un hombre que él no conocía lo que era, él nunca había derramado una lágrima en su vida. El hombre fiero y bueno. Y que en la cárcel, en la iglesia lo condenaron por
mucho tiempo ahí en esa cárcel. Y entonces, y cuando llegaban llegó un pastor a predicar a esa iglesia, unos hermanos y unos pastores llegaron a predicar, digo, a ese centro penitenciario. Él dice que él miraba de lejos, pero él no creía en nada de eso. Él no creía, cuando le hablaban de Jesús, y él miraba como algunos de los que estaban en la penitencia aceptaban al Señor y todo eso, ¿no? Pero él dijo que no, él no le... Pero una vez, una de esas tantas, llegaron los hermanos y llegaron los pastores a esa iglesia, a ese lugar, a esa penitencia, a predicar. Dice que este hombre se acercó y que como que algo lo empujó en un círculo donde estaban, porque el pastor estaba predicando, estaba rodeado por los que estaban detenidos ahí. Entonces dice que este que caudillo, que estaba detenido en esa penitenciaria, él vino y que algo lo empujó para que se pusiera en medio de los hermanos que estaban predicando y de la persona que estaban ahí, porque había un pastor ahí. Entonces él se acercó y dice que cuando el pastor empezó ahora, él sintió que una mano lo agarró y que lo doblegó y que lo hizo que se encara. Eso fue lo que dijo este narcotraficante. Hizo que se encara, dice. Y que ese hombre dice que empezó a llorar como un niño y que le pidió a Dios perdón por todos los pecados. Este hombre dice que se quedó tirado ahí, que todos se fueron y él quedó llorando como un niño, llorando como un niño. Se arrepintió. Y le dijo, dice que él después le dijo al Señor que si el Señor nos sacaba de ese lugar, que lo primero que iba a hacer es pastorear, dijo él. ¿Ven, no? Pastorear. Esta fue la promesa que él hizo al Señor. Entonces dice que después, a las semanas, después vinieron otra de los hermanos, vinieron el pastor a predicar ahí de vuelta. Y él habló con él hizo la confesión de fe, ¿va? La confesión de fe. Y entonces él empezó a testificar en la cárcel. Él empezó a dar su testimonio, él empezó a hablarle a otros detenidos. Entonces dice que también ahí se empezaron a convertir otros que lo habían conocido a él cuando él estaba afuera. Y entonces, debido a su buena conducta, le redujeron el tiempo. El Señor empezó a obrar, ¿va? El Señor empezó a obrar y debido a su buena conducta y cómo él había cambiado radicalmente, le dieron la salida. Él salió. Entonces, cuando él salió, lo primero que hizo fue irle a predicar a aquellos que andaban con él haciendo maldades. Todos los otros esos pandilleros, esos que se dedicaban a drogas, él le fue a predicar a ellos. Dice que al principio no creían y que inclusive los enemigos después de él lo andaban buscando, pero cuando vieron el cambio que había en él, como que lo dejaron tranquilo. Y muchos de los que hacían las maldades con él, andaban en las drogas, se arrepintieron. Esas personas después se arrepintieron y empezaron a ir con él a la iglesia. Entonces dice que él le dijo al pastor, ahora yo quiero ser pastor, porque yo le prometí al Señor que si él dijo que le prometió que Dios se le iba a ser pastor inmediatamente. El pastor no, es un proceso, le dice. Primero tienes que asistir, tienes que crecer en el evangelio, conocer la palabra, y después tú vas a ser pastor. Al tiempo Dios te va a dar esa posibilidad, ¿no? Tienes que dar frutos de arrepentimiento. Y él empezó a predicar y con ese primer amor y se arrepentían la persona, todos los compañeros, los pandilleros, todos los que andaban con él las drogas se arrepintieron, ¿no? Algo muy similar a la historia de Nicky Cruz, ¿no? De Nicky Cruz. Entonces, después
A cabo del tiempo, él se convirtió al pastorado. Y él estaba pastoreando esa iglesia que yo fui. Y él fue el que me contó esa, esa, él fue el que me dijo de su testimonio. Por eso, hermanos y hermanas, hay que predicar la palabra de Dios. Hay que ir a donde Dios nos diga que vayamos a predicar, a compartir la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que abre la obra, es el que hace la obra. Nosotros dejamos la semilla. El que hace que se germine la semilla de la palabra de Dios es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Bueno, ahora volviendo a lo de Pedro, ¿va? Dice la palabra de Dios que dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. No se quedó ahí porque le iban a el lugar a donde le iban a ir a buscar era ahí, a porque probablemente fue de ahí probablemente fue ahí que lo fueron a apresar, ¿no? Entonces fue a otro lugar. Dice la palabra de Dios. Luego que fuera día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, probablemente le fueron a buscar, dice, sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Así que Herodes ordenó que ejecutara a esos guardias, ¿no? Después descendió a esos 16 guardias. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. ¿No? Bueno, ¿quién fue el que se quedó en Cesarea? Herodes. Ahora, ¿cuándo fue que Herodes pereció? Herodes pereció el 44 después de Cristo. ¿Va? 44 después de Cristo. La existencia de Herodes está documentada. Todo esto que está aquí es verídico y está documentado. Lo documenta la palabra de Dios y también lo documentan escritos externos, ¿no? Ahora, dice la palabra, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero vinieron de acuerdo ante él y sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Así que vemos cuál fue el final de Herodes, el que mandó a eliminar a Jacob, ¿va? Dice que mandó a eliminar a Jacob y quería eliminar a Pedro y andaba persiguiendo la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, se llenó de altanería, de arrogancia, y Dios mismo lo mandó a eliminar. Mandó un ángel que lo hirió y pereció comido de gusanos, ¿va? Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿va?
de este hombre impío y malvado. Entonces, cualquiera que desafía a Dios lleva las de perder. Y este hombre sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba haciendo. Y Dios tomó una determinación letal con él. No hubo ejército romano que lo salvara. No hubo imperio que lo salvara. No. Con Dios no se puede. Ahora, en lo que se refiere al liderazgo, ¿no? El liderazgo de acuerdo a como Dios quiera o Dios quiere que sea un liderazgo, ¿no? Aquí hice un hincapié sobre lo importante que es orar por los líderes, ¿no? Porque los líderes también pasan por situaciones, los líderes también pasan por pruebas, el líder también tiene que comer, el líder también tiene que vestir, ¿no? El líder tiene que, el líder es un ser humano, ¿va? Somos seres humanos santos, ¿va? Somos santos, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que andar en el Espíritu, ¿va? Eso nos manda el Señor, el andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Ahora, este, es algo que quiero leer acá. Bueno, dice la palabra de Dios en el Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19. Dice lo siguiente: elección de los 12 apóstoles, ¿no? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que se estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien es apellido Boanerges, esto es el hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el cual le entregó, y vinieron a casa. Aquí vemos el modelo de tipo de liderazgo, ¿verdad? Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos, 12. Entonces, esos discípulos andaban con él en todas partes y en todos lugares. Estaban con él en la mañana, estaban con él al mediodía, estaban con él. Es decir, pasaban las 24 horas con el Señor. Así como estos discípulos pasaban las 24 horas, así el Señor quiere que pasemos las 24 horas con él. Que pasemos pensando en él, que pasemos en su presencia, que leamos su palabra. Eso es lo que el Señor quiere. Y
Y podemos observar que él escogió, eso es lo que yo podría llamar un círculo cercano, porque había mucho más. El Señor era famoso. El Señor Jesucristo era famosísimo en aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos no había ni televisión, no había ni radio. En todo Israel sabían de él, hasta afuera, hasta los griegos sabían de él. El Señor era famoso. Sabían, era el pueblo que lo seguía era grande. Porque el Señor recibía inclusive apoyo de la sociedad alta de ese entonces, ¿no? Apoyo monetario, ¿va? Él, era, él recibía donaciones de la clase alta de ese entonces, ¿no? Entonces, él era famoso. El Señor Jesucristo era famoso, ¿va? Y entonces él se rodeó de un círculo, él tiene un círculo cercano. Y había alguien, creo que era el más joven de todos, el que el Señor trataba con mucho cariño, que es Juan, ¿no? Juan. Pero él se rodeó de un círculo cercano. Entonces eso es entender que todo líder tiene que tener un círculo cercano. Y los líderes tienen que tener un círculo cercano para ver, así hay una retroalimentación. Porque así él es accountable. Entonces él tiene que dar cuenta de su liderazgo. Pero él no tiene que dar cuenta de su liderazgo por escrito. Él va a dar cuenta de su liderazgo de acuerdo a su accionar y a cómo es su vida. Y va a tener una retroalimentación en línea con eso. Y tomando en cuenta que Dios es la cabeza, el Señor Jesucristo es la cabeza, y todo lo demás somos parte del cuerpo. Entonces hay una retroalimentación del el cuerpo de liderazgo al pastor y el Cristo. Entonces, esa es la razón por la cual el liderazgo, el líder, es siempre en el ámbito espiritual, es siempre que tenga que tenga que tenga un círculo cercano, porque de esa manera él puede tener retroalimentación y de esa manera él puede fungir mejor y de esa manera él puede estar más resguardado de los ataques del enemigo, porque el enemigo, a la hora que él ve que él está cercado, ya sea por lo que le resguarda y por las oraciones, va a tener menos opciones para atacar. Y otra observación es de que el área sexual es una área por la cual el enemigo siempre ataca a los líderes. Y por lo tanto, un líder siempre tiene que protegerse. ¿Cómo se protege? Ya sea tener un círculo cercano, que cuando él vaya a áreas comprometedoras o que vaya a sitios que sean del terreno del enemigo o que el enemigo puede instalar ahí su ataque de campaña, que siempre que va resguardado, ¿va? Para así estar protegido, ¿va? Si va a predicar acompañado, si va a ministrarle a alguna hermana que va a acompañar a su esposa, y es posible que la esposa ministre a las mujeres, ¿no? Que las mujeres que tengan ese don de ciencia, el don de sabiduría, el don de, ¿no? Y los ministros, ¿no? Siempre rodeados de sus líderes. El Señor Jesucristo siempre andaba acompañado de sus líderes. Y el momento que había un momento que él tomaba aparte para hablar con el Padre, ¿no? De ahí él siempre buscaba ese momento especial para comunicarse con el Padre, ¿no? Y hubo momentos específicos en los cuales él hizo ciertas excepciones para poder dar un mensaje y para poder llevar el mensaje a una escala mayor, como el caso de la mujer samaritana, ¿ah? Que ahí se convirtió toda esta ciudad, todo ese pueblo, toda la ciudad, ahí se convirtió de donde era ella, se convirtió ahí, se convirtió todo ese lugar, ¿ah?
Entonces, pero aún ahí el Señor estaba con sus discípulos. Entonces, es importante, es importante eso, ¿no? Es importante eso que los líderes tomen esto como ejemplo, ¿no? Porque muchas veces, y muchas veces hay ciertas desavenencias, ¿no? Pero esas desavenencias hay que llevarlas delante de Cristo y obrar como un cuerpo, ¿va? Que es donde el líder siempre tiene que estar rodeado de su líder, siempre pedir retroalimentación, porque Dios le puede hablar a través de un líder, Dios le puede hablar a través de uno de sus ciclos cercanos, Dios le puede hablar inclusive a través de una oveja, y por eso es que los siervos de Dios siempre tienen que estar atentos, tienen que estar atentos y tienen que estar sensibles a la voz de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entre más grande es su ministerio, más riesgo se corre. Porque el enemigo va a tratar de atacar la cabeza, ¿no? Él puede atacar, pero él siempre va a tratar de atacar a los que están arriba, ¿no? Entonces los que están arriba tienen que resguardarse para poder soportar los embates del enemigo, ¿no? Y hay un montón, hay un detalle, que el enemigo tiene más tiempo existiendo que nosotros humanos, o que la humanidad misma, o que el hombre mismo. El enemigo tiene mucho más tiempo existiendo, sabe muchas cosas, ¿no? Es astuto. Hizo caer a Adán, que era perfecto, y Eva, que cayeron, ¿no? Entonces, la única manera, como nosotros le podemos decir, es con la ayuda de nuestro Jesucristo, es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que Él es el príncipe de las potestades del aire. ¿Qué es lo que se mueve en el aire? En el aire se mueve el espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio, el espíritu de inmundicia, el espíritu de lascivia, el espíritu de idolatría, espíritu de hechicería, espíritu de enemistad, espíritu de pleito. Esas cosas se mueven en los aires, ¿va? Por eso las personas tienen que tener mucho cuidado porque se mueven. Tú no lo ves porque son entidades espirituales que se mueven, ¿va? Entonces, por eso el cristiano siempre tiene que andar en el espíritu para poder discernir esas cosas y mantenerse alejado de eso, y que el Señor lo proteja y lo guarde. Y los líderes también tienen que tener un resguardo, aparte de ellos en su vida personal, también rodeado de líderes que, que resguarden eso, en lo que es la comunicación diaria, ¿no? Hay principados, hay potestades y huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de estos siglos. Las tinieblas de estos siglos no son así por decir, sino que eh, hay gobernadores que están detrás de todo tipo de cultura, de todo tipo de situaciones. Por eso los pastores tienen que estar al tanto a las tendencias culturales, porque esas tendencias culturales muchas veces lo que hacen es tratar de alejar al pueblo y quitar la mirada al pueblo de Cristo. Tienen que estar pendientes de las tendencias culturales y combatir esas tendencias culturales con la misma palabra de Dios. Un ejemplo, hay muchos hermanos, hay muchas iglesias que aún hacen ciertas cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, hay ciertas iglesias donde los hermanos aún practican Halloween, que eso está relacionado con el principado de la hechicería, el principado de la idolatría, ¿no? Y otros principados y otras entidades que se alinean a eso, ¿no? Porque eso lleva a otra cosa más.
Pero hay hermanos que permiten que sus hijos o sus hijas practiquen esas cosas. ¿Qué tal si Cristo viene un día antes o después? O que está en esas fechas. Entonces, ¿qué tal si Cristo viene? Yo aseguro que en medio de Estados Unidos se va a quedar. Muchos de los hermanos que hay en Estados Unidos se van a quedar. Porque aquí practican eso mucho. Yo me acuerdo que cuando yo manejaba a los pueblos más recónditos de acá, yo miraba una casa con un asunto de idolatría. Una casa, toda la casa, todo un barrio, toda una comunidad. Yo me acuerdo que entraba a barrios, a ciudades, a pueblos, todas las casas tenían eso. Y si Cristo viene, y si ahí hay un hermanito que tiene eso, se va a quedar, porque está siendo tolerante de las entidades espirituales que se relacionan con la idolatría o la hechicería. Entonces, por eso el pueblo de Dios, por eso la iglesia tiene que mantenerse en oración, y por eso los líderes tienen que mantenerse en oración, y por eso los pastores tienen que mantenerse en oración. ¿Vale? Porque también los pastores pueden caer, así como las ovejas pueden caer, también los pastores caen. Y ejemplos hay muchos, ¿vale? Líderes, ¿vale? Estamos en una guerra espiritual. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y se le torna a levantar. Y en esta guerra algunos van a caer, pero todos tenemos que, es como cuando estás en un combate, en una batalla, ¿no? Unos caerán, pero el soldado tiene que ayudar al que está caído y ponerse en sus hombros y cargar con él y llevarlo hasta el área donde él pueda recibir atención y se pueda recuperar. ¿Ah? Es decir, en el caminar del Señor nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Así que en un combate no se ve bien que tú estés combatiendo y que tu compañero esté herido y que tú sigas y que lo dejes ahí, no. Si tú puedes, tú tienes que llevarte en el hombro y llevarlo a salvo, sacarlo de esa área, ¿no? Si tienes que seguir combatiendo por él tu hombro, pues tú sales de ahí y lo rescatas. Pero no lo dejas ahí, no le vas a decir, mira, por tu culpa fue que te pasó esto. Porque el pueblo de Dios son un solo pueblo. Y el enemigo usa diferentes estrategias, diferentes, hay parte de la palabra donde nos habla de ciertos, y habla en sí de ciertos líderes, ¿verdad? Pero estos líderes que se dejaron embaucar por, eh, por ciertos dogmas que hay en el mundo, por sistemas del mundo, ¿verdad? Que tomaría tiempo hablar sobre eso, ¿verdad? Pero ahí es donde el líder también tiene que tener mucho cuidado, porque hay muchos dogmas, hay muchos sistemas del mundo, ¿no?, que tratan, ¿no?, de enredar el cristianismo. El cristianismo es simple, es sencillo. Reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio de Él, ¿no? Él murió por nosotros, somos salvos, ¿no? Él murió, resucitó por nuestros pecados, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y viene pronto. Y apegarnos a la palabra. ¿Vale? Tenemos que seguir lo que dice la palabra, no lo que dice el mundo, no lo que dice el sistema, sino apegarnos a la palabra. Ahora andamos por la gracia, somos salvos por la gracia, ¿no? Estamos en la dispensación de la gracia. Todas las bendiciones de la ley son para nosotros, pero no estamos bajo la esclavitud de la ley, sino que estamos en la dispensación de la gracia, ¿no? Entonces, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Los líderes tienen que apegarse a la palabra de Dios, ¿no?, andar conforme a la palabra de Dios, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, ¿no?, y poner nuestra confianza en Cristo.
No, que tiene que circuncidarse, no, el cristiano ya no se tiene que circuncidar. El cristiano no se tiene que circuncidar. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo a repetir, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, Dios se rodeó de 12 discípulos. Dios se rodeó de 12 discípulos. Y me puse a observar acá, por ejemplo, se rodeó de Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, Andrés. Andrés quiere decir hombre valiente. Ese es el significado del nombre, hombre valiente. Felipe, el nombre de Felipe quiere decir amante de caballos. Bartolomeo, ese rico surco, muy probablemente hijo de alguien que rico surco, muy probablemente era, Bartolomeo probablemente era de una familia que adineraba, porque el ser propietario de terreno, y aquí a los tiempos como ahora, significa que tienes capital, o sea, lo que se llaman terrateniente, ¿no? Yo a veces, cuando conducía, cuando manejaba, me iba por allá por New Rochelle, por esos lados por ahí, por White Plains, yo observaba que había habían como mansiones, pero un terreno largos, unas cajas grandísimas, ¿no? Y puros millonarios, pura gente que vive en exuberancia, en abundancia. Entonces son terratenientes, ¿no? Propiedad de caballo y todo eso, ¿no? Bueno, aquí habla de Bartolomeo, que Bartolomeo que es rico en surcos. Los surcos son los que se usan para trabajar en la tierra, para trabajar la tierra, ¿no? Para la agricultura. Y entonces, que sí que si se dedicaba a la agricultura tenía tierra, y si tenía tierra era un terrateniente, ¿no? Entonces Mateo, bueno, el significado de Mateo es regalo de Dios, ¿no? Regalo de Dios. Bueno, Mateo quiere decir regalo de Dios, pero vemos que Mateo, o don de Dios, Mateo era cobrador de impuestos. Entonces es muy probable que el don de Dios o regalo de Dios que Mateo tenía, tal vez que era bueno para la matemática, ¿no? Porque ni siquiera era cobrador de impuestos. Y en entonces los cobradores de impuestos eran mucho dinero, ganaban muy bien. Y no eran bien vistos por la sociedad judía porque ellos cobraban impuestos para el Imperio Romano. ¿No? Ellos cobraban impuestos para el Imperio Romano. Y no eran vistos bien, eran los cobradores de impuestos eran vistos como ahora se ve a los narcotraficantes, era como se le miraba a los cobradores de impuestos. Nadie quería tener nada con ellos, ¿entiendes? Pero Jesús vio en Mateo un buen seguidor. ¿Verdad? Jesús vio en Mateo vio en Mateo un gran potencial, a tal grado que Mateo escribió un libro, que es el libro de Mateo, ¿no? Tenemos Tomás, bueno, ahora Felipe, que es amante de caballo, ya dije eso, le habla de Tomás, que decía el Dídimo, el gemelo, pero es muy probable que Tomás tuviera otro hermano muy parecido a él, porque dice Tomás llamado Dídimo, así que Dídimo quiere decir gemelo. Entonces, y de ahí Tadeo que quiere decir corazón fuerte, el que alaba, el corazón era el corazón fuerte. Simón, Dios ha escuchado. Entonces hay dos Simón. Está Simón, que es el Pedro, y hay otro Simón. ¿Va? Y a Simón, Dios le cambió, a uno de los Simones, Dios le cambió
el nombre a Pedro, que quiere decir piedra, ¿va? Que es el líder, ¿va? Era el líder de los discípulos. Entonces tenemos Simón, que significa Dios ha escuchado. Y Dios le dijo que le iba a cambiar su nombre a Pedro. Y Santiago tiene cierto, tiene dos, tiene dos, tiene dos nombres, ¿no? Santiago, primero dice el que suplanta, porque viene la palabra Jacob, ¿va? Raíz hebrea Jacob, y Dios se recompensa, así que el que suplanta. Entonces, aquí vemos cómo Dios tomó a personas de diferentes caracteres, diferentes condiciones sociales, de diferente medio entorno, para hacerlos sus discípulos, para que lo rodearan. ¿Y para qué? Para convivir con ellos. Dios quiere convivir con nosotros. Dios quiere que seamos parte de su vida. Y Dios quiere ser parte de nuestra vida. En una forma diaria. Ahora que dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 2, dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Y el nombre que me diste, y lo guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Ahora, amigo, la palabra de Dios dice que el que en él cree tiene vida eterna, mas el que no cree está condenado, ¿va? El que en él cree tiene la vida eterna, ya ha pasado de muerte a vida, mas el que no cree en él está condenado. Entonces, tú tienes dos opciones. Una es creer en Cristo, ¿va? Arrepentir tus pecados, buscarle a Él y tener la vida eterna. O si no, va a estar condenado. Entonces, ¿por qué? Entonces, si tú no aceptas y no quieres creer, entonces te vas a condenar para que se cumplan las escrituras, porque la escritura dice que todo aquel que no cree ya está condenado, ¿va? Y dice que todo aquel que no cree en él va al infierno, ¿va? Entonces, todo aquel que no cree en Cristo, ¿va? Que no quiere entregar su corazón a Cristo, es decir que esa persona automáticamente se está poniendo en una posición en la cual va a hacer que la escritura se cumpla con él, porque se vaya al infierno. Toda aquella persona que no acepta a Cristo, lo que va a hacer es que esa escritura se cumpla con él con respecto a la condenación. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el 36, dice, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces,
Si tú rehusas creer, entonces se va a cumplir esa parte, que la ira de Dios va a estar sobre ti. No verás la vida. Es decir, si tú rehusas creer, no verás la vida. En otras palabras, se va a cumplir esta parte que dice que no verás la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre ti. En otras palabras, te vas a ir al infierno, en el agua de fuego. ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante que tú aceptes a Cristo, que tú entregues tu vida a Cristo. Entonces, Él te va a proteger, te va a guardar, vas a tener la vida eterna. Y esa parte de la escritura no se va a cumplir en ti porque tú estarás resguardado en Él. Porque ¿qué dice? Se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ese hijo de perdición pudo haber sido cualquiera. Pero aquí Judas fue el que rehusó someterse totalmente a la voluntad de Dios y seguir a Cristo de todo corazón. Porque la palabra no menciona nombre cuando se refiere, porque la palabra estaba profetizado que iba a pasar esto, pero no menciona nombre. Ahora, mucha gente se va al infierno. Mucha gente se está perdiendo. Hay muchos que están en el infierno en este momento. Te digo una cosa, que el ser humano nomás ha rascado arribita del crust, de la parte de la capa arriba de la tierra, pero el hombre solamente sabe 1% de lo que hay abajo. El hombre no sabe lo que hay en el fondo. Él calcula, sabe esto, aquello, pero él no sabe, él sabe que hay algo ahí muy fuerte, porque por cada grado que se baja aumenta la temperatura. Por cada metro aumenta la temperatura. Y aumenta la presión y aumenta todo. Entonces, entre más bajo se baja, aumenta el calor. Abajo hay un lugar que se llama infierno. Y probablemente la parte interna de la tierra sea más grande que la parte externa. Porque ahí hay lugar, ha ido millones y billones, trillones. Entonces, si tú no quieres ser parte de ese grupo que está profetizado, que se van a perder, entonces tienen que aceptar a Cristo. Porque Cristo no vino para condenar al mundo. Cristo no vino para condenarte. El que se va al infierno se condena solo. Cristo vino para salvarte. Cristo vino para darte vida eterna. No. Para eso vino Cristo. Vemos los dos tipos de reacciones. Pero también, pero pecó, pero se arrepintió. Judas pecó, pero él sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Dios sabe todas las cosas. Y quizás si él, porque Dios conoce todas las cosas, y quizás si él se hubiera arrepentido, hubiera estado escrito en las escrituras que él, lo de él no hubiera estado escrito en las escrituras. Si él se hubiera arrepentido, porque Dios sabe todas las cosas. Antes que esto sucediera, antes de que el mundo fuera hecho, tú ya sabías todo. Pero si en el tiempo él se hubiera arrepentido,
él, lo que pasó pues no hubiera pasado. Así que eso no hubiera estado escrito, pero estaba escrito porque iba a pasar, porque estaba especificado, porque Dios lo ha visto que iba a pasar. Pero no es necesariamente lo que iba a pasar, pero ya lo he visto, yo lo había visto que iba a pasar. Y la escritura lo especificó. La gente que se pierde. En este momento que estamos hablando, que estoy hablando acá contigo, hay gente que está yendo al infierno, pero no es porque Dios quiera, es porque ellos mismos han puesto oídos sordos al mensaje de la palabra de Dios. Muchas personas se dejan llevar por la algarabia, por el mundo, por lo que ven, pero todo eso es temporal. Todo eso es temporal. Después de esto viene lo eterno. Por eso te digo, entrega tu corazón a Cristo. Cristo ya hizo todo por ti. Dios ya hizo todo. Él vino a la tierra, estuvo 33 años acá en la tierra. Dios mismo dio su vida en la cruz del Calvario, pagó por tus pecados. Tú ya no, Él murió, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre, intercediendo. Todo lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Todo lo que tienes que hacer, arrepentirte, es todo lo que tienes que hacer. Es decir, dar un giro de 360 grados y buscar a Dios y mirar hacia adelante. Que Dios ya no se va a acordar de tu pecado, Dios ya no se acuerda de nada, ¿entiendes? Porque Él cumple con su palabra. En Cristo, tus pecados son perdonados. Esa es la palabra de Dios. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermosa es la palabra. Yo amo la palabra. Yo amo la palabra. Así es. En lo que se refiere al liderazgo, es importante eso. Es importante. Y esa es la tarea de liderazgo. Guiar al pueblo, guiar a la iglesia y dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios y llevar el mensaje al mundo. Llevar el mensaje a las naciones. Llevar el mensaje a los países de la ventana 1040. Es una tarea que con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo se puede llevar a cabo. Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se puede llevar a cabo. Es una tarea en la cual el pueblo de Dios tiene que estar unido. La iglesia tiene que estar unida. Porque estamos combatiendo contra un enemigo que no se ve. La palabra dice que no combatimos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y cada lugar, cada ciudad tiene su potestad. Hay potestades donde lo que se mueve el principado de la drogadicción. Hay una parte donde se mueve el principado de las mafias. Hay parte donde se mueve el principado o las potestades de la lujuria. O parte donde se mueven los principados o las potestades
de violencia. En Estados Unidos últimamente se han estado moviendo las potestades de, o, de, ¿cómo se le puede llamar eso? Que hay principados y potestades que están afectando la salud mental de mucha gente en este país. En Estados Unidos hay un principado y hay una potestad, ¿va? Que en toda parte se ve gente en condiciones deplorables. ¿Va? Principados y potestades, huestes espirituales de maldad. Y no es por cientos, sino que son por millones a cualquier ciudad de Estados Unidos. Y se dice cómo es que en este país tan rico haya tantas personas en condiciones deplorables. Esta nación donde hay tanta riqueza. ¿Por qué? Porque hay principados y potestades, huestes espirituales de maldad, cuyo objetivo es robar, matar, robar y destruir. Y se mueven a diferentes esferas y se mueven a diferentes niveles y de diferentes formas. Y todas las personas que rehúsan seguir a Cristo, que rehúsan buscar a Cristo, caen en esas itincacias. Pero el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para dar vida y dar vida en abundancia. Eso vino Cristo. Y para eso Cristo, equipó a la iglesia. ¿verdad? Para eso Cristo equipó a la iglesia. ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Es decir, como digo, hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno. Entonces, uno de los principados que se mueven fuerte en este país es el de... Hay un principado que viene siendo el principado. Uno de los principados que hay en esta nación, uno de los principados o potestades que hay es el principado de la indigencia. En cualquier ciudad grande de este país se ve mucho eso. Son principados, son potestades, ¿no? Que se mueven en diferente manera y de diferente forma. ¿no? El principado de la drogadicción. ¿no? El principado de la drogadicción. ¿no? El principado de todo tipo de violencia. ¿no? Pero lo que se puede ver a simple vista es esto, el principado de la indigencia. ¿Cómo es que en una nación donde hay personas que tienen hasta 30, 50 mansiones o casas o personas que viven en... ¿Cómo puede ser que en una nación que es una de las más ricas exista eso? Eso no es normal. Entonces ahí es donde entra lo que se llama la lucha espiritual, la guerra espiritual. ¿no? Que ahí hay principados, hay potestades, huestes espirituales de maldad, y ahí es donde se movilizan los demonios. ¿no? Y muchas de esas personas tienen ataduras demoníacas. ¿no? Muchas de las personas no quieren nada con Cristo, viven ajenos a la voluntad de Dios, o saben de Dios,
pero no se quieren someter a Dios, no quieren buscar a Dios, ¿no? Y Dios siempre pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Al ciego le preguntó, ¿qué quieres que te haga? A uno le preguntó, ¿quieres ser sano? Yo siempre quiero saber cuál es la voluntad de la persona. El que toca la puerta de Cristo, Cristo le abre. Entonces, hay principados, hay potestad, hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, que a los cuales se le puede vencer con el poder de Dios, con las armas de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay una cosa también, que en una ocasión unos discípulos quisieron echar fuera un demonio de alguien, de un muchacho, y no pudieron. Ellos le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos? Jesús le dijo, bueno, porque no tuviste la fe suficiente, y aparte de esto, este género no sale solamente con, este género solamente sale con ayuno y oración. Entonces, hay géneros de demonios, hay unos demonios que son más fuertes que otros, hay demonios que están por rango, y entre más fuerte es el demonio, más tienes que orar y más tienes que ayunar. Tienes un problema, tienes una situación, tú tienes que orar, tienes que ayunar. A muchos hermanos no les gusta ayunar. Hay hermanos que no les gusta orar. Pero si tú quieres que tu problema se solucione, si tú quieres salir vencedor en la vida, tienes que ayunar y tienes que orar, porque el diablo te va a enviar todo tipo de dardos. Hay muchos dardos que tal vez solamente con una pequeña oración, con una oración, pero no, que va a tener que doblar tus rodillas, buscar a Dios en verdad, en espíritu, en verdad. ¿Verdad? Cada ciudad tiene su principado, de Nueva York que tiene su principado, Nueva York es una ciudad antigua. Aquí hay unos demonios que son antiguos los demonios acá. ¿Verdad? Aquí a los demonios atacan a los líderes, aquí hay muchos líderes que han caído, ¿verdad? Pastores que han caído, ¿verdad? Hermanos que han caído, ponían acá. ¿Entiendes? Entonces aquí la guerra, la lucha es fuerte. El que se caiga tiene que levantarse y seguir peleando. Porque Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto, hermano. Cuando Cristo, el Señor venga, te encuentra haciendo su voluntad. O si el Señor te llame, que cuando Él te llame, esté haciendo su voluntad. No te va dando tu escapadita por ahí, que al casino, ¿a qué vas a ir a ver al casino? ¿No? Si vas al casino hay un montón de tratados y ves predicar al casino y lleva ya la palabra de Dios, que lleva tratados. Si vas al carnaval, no te vas a poner a bailar ahí en el carnaval junto con los que andan bailando el carnaval. Lleva tratados, es un lugar para llevar tratados y dar el mensaje de la palabra de Dios. Hay que buscar la ocasión para darle el mensaje de la palabra para que las almas vean a Cristo. Entonces, el liderazgo, de acuerdo a como Cristo lo quiere, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y el cuerpo va donde la cabeza quiere que vaya. ¿No es así? La cabeza manda el cuerpo. La cabeza manda el cuerpo. Quisiera leer
la palabra de Dios en el Juan capítulo 17. Dice lo siguiente, ¿no? Juan capítulo 17. Dice el Señor en su palabra, en su hermosa y bella palabra, dice, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor, el pastor de los pastores, nuestro Salvador, dice, Jesús ora por sus discípulos, dice él. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, al Padre, ¿no? Digo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si el Señor Jesucristo ya existía antes de la existencia del mundo. Amén. Él es Dios. Te adoramos, Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo que mío es, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me envías al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno,